El divorcio, como lo decíamos, puede ser un punto de inflexión en la vida de algunas personas, como también puede ser algo positivo cuando una pareja no se lleva bien. Existen distintos puntos de vista y esta noche hablamos del tema justamente tomando en cuenta estos puntos de vista, y es un tema en el cual usted como familiar, como padre, como pareja puede compartir bastante a través de las redes sociales, sin duda también como hijo. Damos la bienvenida a nuestros invitados, quienes nos orientarán respecto al tema del divorcio. Bienvenida a la licenciada Gilde Mayo, psicóloga experta en terapias de pareja y de familia. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto de compartir con usted. Muchísimas gracias, un placer de estar acá. También damos la bienvenida al licenciado Gustavo Mejía Clavijo, director general de la Escuela de Padres de Familia. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto compartir nuevamente, lo hemos tenido en varias ocasiones en el programa. Efectivamente, muchas gracias. También damos la bienvenida al doctor Augusto Rivera, abogado, doctor. Hola, bienvenido. Paulita, un gran gusto. Pensé que me habían borrado ya de las listas. Hace mucho tiempo que no venía, pero estoy muy feliz de volver a encontrarme contigo, con toda esta gentil y masiva audiencia en todo el país, de manera que dispuesto pues a compartir este set con tan excelentes profesionales. Bueno, un gusto también para nosotros, se lo he extrañado. Ay, mil gracias, Paulita. Bueno, licenciada Gilde, a ver, hablamos del divorcio esta noche. Es un tema a veces complejo incluso de abordarlo, y el objetivo es poder orientar a todas las personas, a todas las familias, e incluso brindarles ayuda si es que así lo necesitan. El divorcio antes era visto de una forma distinta tal vez a la cual es visto ahora. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este proceso? Bien, efectivamente, anteriormente el divorcio era... Bueno, esto tenía un contexto cultural, tenía un tema de relacionamiento y de antepasados y de toda la estructura social que se veía mal visto, ¿no? Pero hoy por hoy, la verdad, también las nuevas leyes, seguramente el doctor nos va a aclarar, hacen pues de que en algunos momentos tomemos la situación del matrimonio como algo muy pasajero y fácil de luego de diluirlo, ¿no? Pero esto trae muchas connotaciones a toda la familia. Hablamos desde los hijos, la propia pareja, hablamos desde el momento de que las personas como adultos no saben desvincular el tema de las necesidades de adultos, vale decir en este caso procesos judiciales, tenencia, custodia, qué sé yo, y al final no desvinculan con las necesidades de los hijos, ¿no? Y de la misma pareja también. Muy bien, usted mencionaba que mucha gente hoy en día ve el matrimonio como algo que se puede desvincular cualquier momento mediante el proceso de divorcio. ¿Cuál es su punto de vista, así de usted como persona? ¿Cuál es su punto de vista? Bien, en realidad cuando la situación ya no da más, en el sentido de que ya hubo una falta de respeto y peor aún si ha habido una violencia intrafamiliar, pues es necesario para el bienestar de toda la familia que ambas partes den un paso atrás, ¿no? O a un lado en este caso, para que haya un normal desarrollo y además seguridad en la familia, en la misma familia. Muy bien, ¿usted considera que esa es la forma en la cual ven el divorcio la mayoría de las personas? No, ¿O no? No. En la mayoría de las personas y en la mayoría de las parejas ven como una situación de pérdida de poder adquisitivo. Entonces es ahí donde empiezan a pelear, se olvidan de lo que es el núcleo familiar como tal. Se olvidan de lo que es lo que pensaron al momento de contraer matrimonio, se olvidan de las situaciones de fantasía y de alguna situación de expectativa que hayan podido tener como pareja. Entonces, llegado el momento, el poder adquisitivo hace mucho para que las parejas empiecen a ya no ver como pareja ni como familia, sino como una situación de interés personal. Muy bien. Doctor Augusto Rivera, hablamos desde el punto de vista legal acerca del divorcio. El proceso de divorcio, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuánto ha cambiado? Ha sufrido un cambio ostensible realmente, y yo antes de nada quiero destacar la plena y total identificación con lo que han expresado aquí los distinguidos profesionales, Gilde y Gustavo. Realmente han dicho grandes verdades que hay que tomarlas no con beneficio de inventario, sino dentro del marco de la justa y absoluta realidad. Contestando tu pregunta, querida Paulita, debo decirte lo siguiente. Primero, de que el divorcio anterior, el que estaba vigente hasta antes de que se pusiera en vigencia la ley 603, que es el nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, tenía más condicionantes, era mayor solemnidad, igual que el matrimonio es un acto absolutamente solemne, pero en el caso del divorcio también costaba más divorciarse.
Hoy en día lo han hecho tan fácil, es una ley tan sencilla, de fácil aplicación, porque hay hasta dos formas de divorciarse. Una que es la desvinculación notarial y otra que es la, digamos, la judicial. Es tan fácil las dos que realmente poniendo unos billetes, por ejemplo, en el primer caso, con 500 bolivianos que uno deposita a la cuenta 456632 de la ley del notariado nacional o plurinacional, uno fácilmente, y eso depositando en el Banco Unión, puede llevar eso ante un notario y presentar un acuerdo de voluntades de ambos cónyuges que han decidido porque sí, sin darse cuenta de que hay otras situaciones, ¿no? Y solicitan el divorcio, y el notario lo único que hace es revisar que haya habido el matrimonio, un certificado de matrimonio, pero hay una condicionante en este caso, de que no tienen que tener bienes, por un lado, y segundo, de que no tienen que haber procreado familia ni tener hijos. Solamente quienes no tienen bienes en común ni hijos pueden divorciarse entonces por la vía notarial. Exacto. Es la única condición. Y después es lo más fácil y es una cosa rapidísima, porque además eso se lo procesa en semanas y luego ya se dicta la resolución, que es un testimonio que saca el notario, que uno puede llevar eso al CERESI para inmediatamente procesar y naturalmente la desvinculación se ha dado. Ese es un caso. Y el otro es todavía la antigua forma, que es la judicial, donde uno tiene que, por cualquier manera, no necesariamente tiene que haber un acuerdo de voluntades de ambos, puede ser uno de los cónyuges el que decida divorciarse, presenta la solicitud del memorial y naturalmente eso es admitido. Con la respuesta o sin la respuesta del otro cónyuge, inmediatamente es procesado y naturalmente esperan 3 meses para ratificar el hecho de su deseo de desvincularse de ese matrimonio. Es tan fácil la situación ahora que realmente es increíble. Ni siquiera se requieren, no hay requisitos para un divorcio, ni no hay condicionantes como era antes. Solamente, imagínate, es tan sencillo lo han hecho, de que con solamente demostrar o pedir o indicar de que ha habido una ruptura de ese proyecto de vida en común, por diversas causas, no importando cuáles, uno solicita, interpone la demanda de divorcio y el juez de la causa lo único que hace es señalar una audiencia para la ratificación. Una vez que ha habido, todavía esto más, hay un artículo dentro de nuestro Código de Familias que permite que se renuncie al plazo de los 3 meses que dice la ley. O sea, en menos de 3 meses, uno fácilmente puede decir, sí, la próxima semana, o cuando de acuerdo, digamos, a la agenda, a la recargada carga procesal que tenga el juez de familia, señale una fecha lo más cerca posible, asisten los dos cónyuges y inmediatamente después de haberse ratificado su decisión de divorciarse, se dicta sentencia sobre tablas y lo peor es que delante de uno ya dictan la sentencia. Es increíble. Ahora, para que haya esta agilización de primero 3 meses y luego se puede uno divorciar incluso en cuestión de un par de semanas. Así es, tiene que estar de acuerdo ambas partes del matrimonio. No siempre, no, en el caso judicial no. Si una de las partes piensa que realmente ya no sirve, ya no funciona ese matrimonio, por cualquier razón que haya sido, ¿no? Inmediatamente el juez admite. Hay una admisión necesaria, eso lo prevé nuestra ley, y después ya lo que toma un poco más de tiempo es la parte de la división y partición de los bienes ganancialicios. O sea, si han habido compras de terrenos, de vehículos, o tienen acciones en el banco, etcétera, eso sí toma un poco más de tiempo, pero eso viene en la fase posterior, ni siquiera es dentro, no es condicionante. De manera que eso facilita tremendamente la parte del divorcio. ¿Antes cuánto tiempo podría durar un proceso de divorcio? Tardaba hartísimo, pues 2, 3 años. Todavía se iba hasta la Corte Suprema de Justicia, muchas veces en recurso de casación, se gastaba mucho más dinero. Ahora es, pero realmente elemental, Watson. Es una cosa tan sencilla que parece un juego. No, realmente es inconcebible la situación, no pensar en los hijos, porque finalmente no es solo la cuestión de 2, aquí no es el tango que están bailando, es una cuestión que eso implica, digamos, la responsabilidad de que hay niños que realmente están tan enamorados de sus papás y que no admiten la posibilidad de que realmente los pierdan a los padres en vida, que tengan que irse a vivir el uno con el otro.
realmente una situación dramática que es bueno pensarla antes de tomar esa decisión. Y desde el punto de vista legal, esta agilización o simplificación de ese trámite, ¿por qué considera que se ha dado? Bueno, modernamente se han visto la cantidad inmensa de divorcios que se han ido dando, el porcentaje es absolutamente elevado por diversas causas. Muchas de ellas son las económicas, otras también por el hecho de que a raíz de este sistema moderno de comunicación, que es el WhatsApp, que son los teléfonos celulares, los celos, las fiestas, las películas, los medios de comunicación audiovisual que son tan tremendos, provocan una serie de situaciones o las relaciones que se dan en los lugares de trabajo, en las fuentes de trabajo, que se conocen con una chica que les parece que era la mujer de sus sueños y no la esposa que tienen en casa. Muchas situaciones que se dan, los problemas de diversa índole, el caso también de las drogas, el consumo de drogas, de bebidas, de alucinógenos. Ese es un sinfín de situaciones que han llevado, digamos, a la situación del divorcio y que ahora se ha hecho tan fácil a través de esta ley 603, que es increíble, Paulita. Muy bien, gracias por todo ese aporte, doctor. Pues Licenciada Guilde Mayo, el proceso de divorcio, hablando ya desde un punto de vista más emocional, puede tener muchas fases, ¿cierto?, que uno debe atravesar como pareja. Así es. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina estas fases? ¿Comienza desde el momento que se habla de divorciarse y termina cuando uno olvida a la expareja? ¿O cómo es? Bien, lo que han dicho acá los panelistas, efectivamente nunca vamos a olvidar a la pareja si es que hay hijos. Y el divorcio no se consuma porque todavía están los hijos. Se habla en psicología que el divorcio se da cuando muere un hijo, ¿no es cierto? O cuando mueren los hijos. Entonces no podemos hablar de una forma así tan que hay el divorcio, entonces ya se rompe la pareja. Emocionalmente, sentimentalmente, del enamoramiento sí se rompe, pero no se rompe con la vinculación de los hijos, ¿verdad? Empieza cuando ambas personas o ambos de la pareja deciden separarse por algún motivo o porque no han tenido una buena relación o una comunicación fluida o porque, como dijo el doctor, hay otros intereses por medio o han despertado otras personas otros intereses en la pareja. Entonces, cuando surge eso, si deciden, empieza el tema de aceptación. Tiene que haber el mutuo acuerdo que se daba antes en los estratos judiciales, no era tan el mutuo acuerdo, porque había una situación, una presión legal y una presión social también, ¿no? Ahora, esto sí se acepta en el caso de la pareja, dicen, bueno, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero nosotros tenemos que ver un análisis antes de la situación. También, si hay una familia, tenemos que ver qué ha pasado antes y cuál ha sido la relación, qué tipo de relación tienen con los padres, los hijos, la misma pareja. Y cuando hay esa aceptación, empezamos con el tema de que sí van a poder separarse y hasta llegar a lo que es el proceso del duelo, ¿no? Pero no se olvidan. Así es. Puede haber un momento en que una de las partes, sea el hombre o sea la mujer, decide aceptar el divorcio. Tal vez no es lo que quería 100%, nunca pasó por su mente, no estaba en sus intenciones, muchos motivos. Y a una de las partes puede costarle más afrontar este proceso, y ahí se habla de cómo superar el divorcio, que es uno de los puntos que queremos abordar esta noche. Bien, sí, efectivamente, en ambas personas de la pareja no podemos decir que se va a medir con la misma vara. Cada uno va a tener una forma de reaccionar a esta situación de acuerdo a los niveles de afrontamiento que esta persona tenga, ¿no? Hay que ver todavía situaciones de personalidad, hay que ver compromisos, si ha habido un compromiso en la pareja, y es verdad, siempre hay uno que es el que más siente el tema del desapego, ¿no? Con esa persona sí se trabaja desde, en realidad, se trabaja desde la parte de qué es lo que quiere, ¿no? Y se va indagando si es que ha habido temas que la han ofendido o lo han ofendido durante este tema para que ellos decidan la separación. Se trabaja muy minuciosamente el tema de afrontamientos y de tolerancia a la frustración, porque hay que decir que cuando una pareja se divorcia, el primer sentimiento que uno tiene es el sentimiento al fracaso. Yo no había pensado que esto iba a pasarme, yo me había casado con tanta ilusión que nunca pensé que esto me iba a pasar. Entonces, lo primero que hacen es el sentimiento de, se sienten este sentimiento de fracaso, pero a la vez la otra parte, la que no ha sentido mucho, también siente la necesidad de decir,
esta es mi oportunidad de recuperar lo que he perdido en este tiempo de casado. Es decir, me voy a dedicar a las fiestas, voy a tratar de tener una vida social más activa, pero eso no quita que tiene que pasar el proceso de duelo. Bueno, existen distintos puntos de vista, formas de afrontar este proceso. Para algunos será incluso de forma positiva que lo pueden hacer y otros de manera muy negativa y con muchos otros complejos. Continuaremos hablando respecto al tema, pero es momento de dirigirnos hasta las redes sociales junto a Piti Garamendi. Gracias, Paola. Vamos a leer ya los comentarios que nos han estado llegando a nuestra página de Facebook Hora 23. Y comenzamos, nos escribe Jocelyn Torres y nos dice: las redes sociales pueden ayudar mucho a las rupturas, ya que mediante estas a uno le es más fácil engañar o faltar el respeto a sus respectivas parejas. Vamos con Yasmín y nos dice: la pérdida del amor romántico, que sin duda es algo que nos olvidamos de cuidar y cultivar día con día, que hace caer a las personas en la rutina. La monotonía, lo cual llevaría al aburrimiento en la pareja y quizá en muchos casos llegaría a la infidelidad. Bici Sol nos dice: los divorcios, mayormente la infidelidad del esposo, porque reiteradas veces la esposa perdona 1, 2 y hasta 3 veces. Abel nos dice: también la rutina. Armando Ruiz nos dice: la infidelidad en la mayoría de los casos es porque también se dan muchos feminicidios. Danitza Lisset nos dice: yo pregunto, nos dan información de cómo se lleva a cabo la separación legalmente, lo fácil que es y acerca de la distorsión familiar, pero la otra cara de la moneda, de cómo evitar un divorcio o cómo se lo puede evitar, consejos, apoyo psicológico para que ese índice de divorcios disminuya. Gracias a todas las personas que nos han estado enviando sus mensajes. Muy bien, ahí contábamos con las distintas opiniones de nuestros televidentes. Antes de ir a redes sociales hablábamos de lo complejo que puede ser para la pareja, sea para ambos o para una de las partes, afrontar el proceso de divorcio. Asimismo, es complejo también en algunos casos para los hijos, Gustavo, pero depende, o de qué depende en realidad, la forma en la cual un hijo afronta este proceso. Algunos tal vez de manera negativa, pueden introducirse en drogas, en alcoholismo, en malas amistades. Otros tal vez de forma positiva podrían incluso madurar con este proceso, sentir mayor responsabilidad en la familia, sentir que deben apoyar a los padres. Tenemos muchos elementos que de alguna manera debemos considerar en un proceso de divorcio. Hay procesos de divorcio donde los hijos no se sienten afectados y es cuando los padres todavía tienen un vínculo emocional que les permiten a ellos pues manejar sus relaciones de manera adecuada, de tal manera que no sientan los padres que están abandonando a los hijos y los hijos no se sientan abandonados. En muchos de los casos, por ejemplo, un proceso de divorcio donde el padre se aleja de toda la familia, obliga al hijo mayor, por ejemplo, a asumir la responsabilidad paterna dentro del hogar, ¿no? Entonces, es el hombre de la casa, es el actual protector de la casa. Y en el caso de que la madre se va, la hija mayor es la que termina asumiendo los roles maternos en muchos casos. Es algo muy alarmante, por ejemplo, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones donde los hijos asumen responsabilidades que no son de su propia competencia. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que existen factores no solamente disociativos, sino que también pueden agarrar y generar una serie de conductas posteriores que pueden llevar pues a elementos como los que tú dices, ¿no? El tema del alcoholismo, el tema de las drogas y demás. Pero consideramos que de cierta manera es muy importante algunos elementos que junto con la llegada del nuevo Código de Familias se están empezando ya a trabajar ahora. Escuela de Padres, por ejemplo, ha abierto un programa que se llama el proceso de divorcio terapéutico, trabaja directamente con los juzgados. Entonces, cuando ve familias que están en un alto nivel de conflictividad y que los hijos se encuentran en riesgo, lo que hacen es mandarlos al programa. Entonces, el programa, a través de un proceso terapéutico, lo que hace es un poquito reordenar aquello que está desordenado emocionalmente y orientar de manera adecuada un divorcio terapéuticamente, de tal manera que el impacto de la crisis de la separación no sea tan elevado y sea tan fuerte. Lo más interesante es que en este programa existe un 48%, el 2016 hemos cerrado con un 48% de reconstitución familiar. Personas que lo que han hecho es, al ingresar a un proceso de divorcio, han decidido retroceder en su decisión.
Y lo más interesante es que cerramos el 2017 con un índice de 62%, lo que significa que estamos elevando los niveles de rendimiento en lo que se refiere a divorcio terapéutico, que abre la posibilidad de dar una serie de soluciones. Nosotros siempre recomendamos que la pareja, cuando entre en crisis, acuda a un terapeuta. ¿No? Acude a un terapeuta que les permita un poquito identificar cuáles son las dificultades por las que ellos están atravesando y si existe la posibilidad de restablecer las anomalías, si así la queremos llamar, que se han dado dentro del hogar. Si efectivamente no se pueden restablecer esos vínculos emocionales, el daño es demasiado, como dice Gilde, a veces es mucho mejor seguir con un proceso que nos permita llegar a una separación saludable que genere menor impacto. No estamos hablando de impacto cero, estamos hablando de que genere un menor impacto dentro de la familia. Y esos impactos se ven desde la parte emocional, económica, social y todo aquello. Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros que un divorcio realmente nos afecta multidimensionalmente. A veces pareciera que solamente es la ruptura del vínculo emocional, 2 personas. No, pero nos afecta emocionalmente y socialmente porque está desvinculando 2 familias que están ligados a 2 personas que en algún momento generaron un proyecto de vida y que construyeron su modelo de vida en función a esa construcción social que uno tiene de la historia de vida que cada uno de ellos trae y que aporta al nuevo núcleo familiar. ¿Cuál considera que es más doloroso para los hijos, Gustavo? ¿Tener a los padres separados o tener a los padres juntos pero con una mala relación donde ya no se puede entender, peleas constantes, a veces incluso golpes y demás? Efectivamente, el hecho de la violencia intrafamiliar y el hecho de ver a los padres disociados es lo que genera más dolor en los hijos, es lo que les genera un daño bastante trascendente. Pero también algo que hay que reconocer es que en las peleas y las discusiones que nosotros tenemos como padres, involucramos a los hijos de tal forma que ellos mismos terminan sintiendo la culpa de la separación de sus padres. Y es ahí donde ellos lo que hacen es incidir de tal manera que no importa, aunque sean peleaditos, sigan como pareja. Y esto es algo que tenemos que aprender a separar. Tenemos que dejar de involucrar a los hijos en este medio de comunicación agresiva en medio de 2 personas que están enfrentándose porque no pueden soportar la vida en común. Muy bien. Doctor Rivera, el tema de la manutención de los hijos cuando ya se llega al proceso de divorcio es una de las principales dudas que tienen muchas parejas, preocupaciones también. ¿Cómo se define la manutención de los hijos? Mira, ¿cómo se termina? Paulita, eso está establecido en el Código de Familias, en este nuevo Código de Familias. Está en función a la capacidad del obligado y las necesidades de la persona o del hijo que tiene el derecho a percibir una asistencia familiar. En algunos casos son la esposa, que digamos no tiene una fuente de trabajo, a la cual le corresponde una asistencia familiar. Ahora esto se ha subido, gracias a Dios, es más acorde. Se ha previsto que el marco referencial es el salario mínimo nacional, que está en función a eso, y las necesidades, obviamente, siempre crecientes de un hijo. Pero lo que sí se prevé también es que en aquellos casos que alguna de las personas que está obligada y que no cumple con su deber de la asistencia familiar, pues puede someter esto a un proceso de lo que se llama el tratamiento de una falta de asistencia familiar. Es una demanda de asistencia familiar que se la interpone ante un juez de familia, para lo cual, una vez que se ha analizado y con las pruebas respectivas, y si es necesario inclusive con la ayuda de una declaración testifical, eso se prueba, se admite la demanda y además no solamente eso, sino que una vez que se ha establecido la realidad, pues le conminan a la persona obligada y si no lo hace, tiene, digamos, la detención formal durante 6 meses en la cárcel pública. También Entonces, se puede duplicar el monto que debe esa persona. Indudablemente se puede duplicar, porque el hecho de que durante un lapso de tiempo no se haya cumplido con el deber de padre de cumplir con la asistencia familiar, después le viene la sanción. Esto recientemente se ha establecido y naturalmente ahora se están cumpliendo. Ante el temor, digamos, de la fuerza de la ley,
La mayoría de los casos, yo por lo menos en la experiencia profesional, veo que todos los padres que deben están cumpliendo con sus pensiones, porque saben lo que les va a ocurrir en el caso de que no lo hagan. De manera que en gran medida hay ciertas leyes que realmente están no quedándose en el papel, sino que realmente están cumpliendo su función como debe ser. Y esta última norma es retroactiva. Por ejemplo, si un padre hace muchos años se olvidó de sus hijos y de pronto aparece... Desafortunadamente no es retroactiva, es desde el momento en que se ha logrado, digamos, la aceptación, la sentencia favorable, haberse declarado probada esa demanda de asistencia familiar. A partir de entonces, una vez que está ejecutoriado ese fallo, recién comienza a cumplirse. Muy bien, nos gustaría abordar mucho más respecto a este tema que sin duda es muy amplio y esperamos tener un segundo capítulo porque el tiempo en televisión es corto y ya se nos acabó. Pero sin duda el aporte de cada uno de ustedes ha sido muy importante y seguramente orientado a nuestros televidentes. Ya para despedirnos desde sus áreas respectivas, cada uno les pido que podamos dar las conclusiones de este tema. Comenzamos con usted, licenciada. Muy bien. Yo quiero decir a todos los padres que están en este tema de ver si se van a divorciar o no se van a divorciar, que hagan una reflexión primero y luego decirles a todos ellos que todo lo que nosotros incorporamos desde las familias hacia los niños, eso se va a quedar como una huella tan profunda que tal vez de una manera consciente o inconsciente va a quedar por toda la vida. Entonces hagamos una situación de familia, volvamos a lo que es la familia para no caer en esto. Y también les quiero pedir, por favor, que se acuerden la primera vez cómo se conocieron, cuál fue la primera palabra que se dijeron para este proyecto de vida. Muy bien, licenciado Mejía. Bueno, decirles a padres y madres que de cierta manera, como dice Gilda, la familia es muy importante en la vida de toda persona. Si bien el vínculo matrimonial, el vínculo de la pareja se rompe, la familia no puede separarse, no puede disociarse. Cada uno de nosotros es responsable de los hijos que tiene. Aprendamos a trabajar la normativa dentro del interés superior del niño. Tomen en cuenta que el Código Niño-Niña Adolescente es el único que establece que el derecho a una familia es de un niño. Y nosotros tenemos que aprender a respetar ese derecho. Y dentro de la parte totalmente humana, conserven ustedes el verdadero significado que representa ser familia y cuando ustedes se separen, no rompan el vínculo con sus hijos. Sus hijos no tienen la culpa de la decisión que ustedes tomaron. Hagan que ellos no la sientan y que el divorcio para ellos sea realmente favorable ante las dificultades que ustedes atraviesan. Muy bien, doctor Rivera, sus conclusiones. Muchas gracias, Paulita. Coincidente con mis antecesores, debo decirles a todos los amigos televidentes que antes de tomar la dramática y funesta decisión del divorcio, lo piensen bien. Es un tema muy delicado, muy doloroso. Tienen que pensar en una serie de aspectos endógenos, exógenos, pero sobre todo también pensar en los hijos. Siempre se puede agotar todos los medios de diálogo que estén al alcance. Hablando se entiende la gente y es mejor encontrar soluciones. Otro tema que debería considerarse en esto es el perdón. El perdón es un aspecto fundamental, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque es una necesidad. Saber perdonar, saber comprender, saber dar una segunda oportunidad. Los arrepentidos tienen derecho a la absolución. Eso no lo estamos inventando nosotros, se lo ha dicho siempre. Porque realmente las consecuencias de un divorcio, los hijos que provienen de hogares que realmente han sufrido el dramático suceso del divorcio, sufren, a veces realmente se dan al trago, se dan a las drogas, en fin. Entonces hay que tratar de encontrar soluciones a los problemas para vivir mejor. Para los 4 días locos y una noche de velorio que debemos vivir, es mejor vivir en paz y tranquilidad. Muy bien, agradecemos la presencia de la licenciada Gilda Mayo, psicóloga experta en terapias de pareja y de familia. De la misma forma del licenciado Gustavo Mejía, representante y director general de la Escuela de Padres de Familia, y el doctor Augusto Rivera, abogado. Gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ti, Paulita, y al programa. Muy bien, nos damos una pausa. Ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.